En este video, responderemos las preguntas de la anualidad con el solucionador TVMT84. Suponga que desea tener $500,000 para la jubilación en 30 años. Su cuenta de jubilación gana 4% de interés compuesto mensualmente. Para la parte A, ¿cuánto necesitaría depositar en la cuenta cada mes? Y parte B, ¿cuánto interés ganarías durante los 30 años? Comencemos por determinar la información requerida a continuación para TVM Solver. El capital N es el número total de pagos durante los 30 años, y debido a que los pagos son mensuales, el capital N es el número de meses en 30 años, que es 30 veces 12, que es igual a 360. Y es la tasa de rendimiento porcentual anual que es del 4%, y por lo tanto, y por ciento es 4. TV representa el valor presente o la cantidad inicial. Cuando se abre la cuenta por primera vez, el saldo es 0, el valor presente es 0. Estamos resolviendo PMT, los pagos mensuales, y volveremos a esto. FV significa valor futuro. Porque quieres $500,000. En 30 años, 500,000 es el valor futuro. PIC significa pagos por año y compuestos por año. Debido a que los pagos son mensuales y los intereses se capitalizan mensualmente, ambos son 12. Y siempre dejamos la opción PMT. En la parte inferior en el extremo no comienza. Y ahora hacemos crecer la calculadora e ingresamos la información. Presionamos aplicaciones. Ingrese en la opción de finanzas e ingrese en TVM Solver. Y ahora ingresamos la información. La capital N es 360, ingrese. El porcentaje es 4, ingrese. Valor presente 0, ingrese. Volveremos al pago. El valor futuro es 500,000. Entrar. Y tanto los pagos por año como los compuestos por año son 12. Si presionamos 12 y luego ingresamos, observe cómo se ingresa automáticamente 12 para los compuestos por año. Ahora volvemos a la fila de pago. Para resolver el pago presionamos alfa Enter. Y redondear al centavo más cercano. Observe cómo es negativo porque esto representa el dinero que tiene que pagar cada mes para alcanzar su meta financiera. Y por lo tanto, el pago o depósito mensual debería ser de $720.41. Entonces, ahora sabemos que tendría que depositar $720.41 cada mes. Para la parte B, ¿cuánto interés ganarías en los 30 años? Para determinar la cantidad de intereses ganados, tomaríamos el saldo de $500,000 y restaríamos todos los depósitos mensuales de $720.41. Lo que significa que el interés ganado durante los 30 años es igual a 500,000 a dólar. Menos el pago mensual de $720.41 veces el número de pagos mensuales durante los 30 años, que sería 30 veces 12 porque cada año tiene 12 meses. Y ahora yendo a la calculadora. Volvemos a la pantalla de inicio presionando el segundo modo para salir. Y entramos 500,000 menos 720.41 veces 30 veces 12. Que es 360. Dándonos el interés ganado durante los 30 años, que es de $240,652.40. Y ahora para la parte 100. Si espera y solo tiene 20 años para tratar de alcanzar la misma meta financiera, ¿qué necesitaría depositar cada mes? Volviendo a la tabla a continuación, el pago va a cambiar y el capital N también cambiará porque ahora el capital N será el número de meses en 20 años, que es 20 veces 12, o 240. Todo lo demás sigue igual. Entonces, volviendo a la calculadora, presiona aplicaciones, ingresa, cambia N mayúscula a 240. Vaya a la fila de pago porque todo lo demás permanece igual y presione alfa Enter. Y ahora el pago mensual tendría que ser de $1,363.23. Nuevamente, ahora necesitaría depositar $1,363.23 cada mes para alcanzar la misma meta financiera. Y luego, parte 500. ¿Cuánto interés ganaría durante este período de 20 años?
Para determinar el interés, tomamos el saldo final de $500,000 y restamos los depósitos mensuales. De $1,363.23 que sería $1,363.23. Multiplicado por el número de depósitos mensuales durante los 20 años, que es 20 veces 12. Así que volviendo a la calculadora. El segundo modo nos lleva de vuelta a la pantalla de inicio, e ingresamos 500,000 menos 1,363.23 veces 20 veces 12. 1,363.23 times 20 times 12. Que es 240. Entrar. El interés ganado es de $172,824.80. Espero que hayas encontrado esto útil.